Hemos invitado al ministro Iván Lima, ministro de Justicia. Le agradecemos mucho por estar con nosotros acá en Noche Sin Tregua. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Para que hablemos a propósito de lo que ha ocurrido el día de ayer, lo que ha ocurrido el día de hoy, que se ha dado a conocer la noticia a propósito del ex ministro Characayo. Coméntenos, por favor, cómo marchan las investigaciones. Inicialmente hay 2 personas aprendidas. Eso no significa que las investigaciones no se puedan ampliar a otras personas. Muy buenas noches, un saludo especial y gracias por el espacio que nos brindas. Evidentemente estamos en la etapa preparatoria del juicio ya, porque estamos con la certeza de que existe evidencia y prueba plena para poder llevar adelante el proceso penal y lograr una sentencia en este caso. No es adecuado ni responsable apersonarse en un caso, presentar una querella y pedir la detención preventiva de un exministro si no tienes la certeza y la evidencia de que los hechos que estás llevándole a la justicia tienen sustento jurídico y sustento probatorio suficiente. Yo creo que en este momento el trabajo del Ministerio Público, el trabajo de control jurisdiccional está en pleno desarrollo. Se están produciendo una serie de allanamientos, confiscaciones de computadoras, documentos, desdoblamiento de celulares, del contenido de los mismos, y se está en una etapa en la cual vamos a tener certeza de toda la cantidad de involucrados que han sido partícipes de estos graves hechos delictivos. Creo que el escenario de la investigación está en curso y te reitero la responsabilidad como autoridades a través del Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Justicia es el de garantizar a la ciudadanía que vamos a hacer una investigación con todas las consecuencias que marca nuestro procedimiento penal, esto es, con una solicitud de detención preventiva y con el compromiso de que este proceso no transcurra en un tiempo más allá del necesario y justo para brindarle la oportunidad de defensa a quienes están siendo en este momento acusados. Bueno, son 2 personas que están aprehendidas. Usted decía que este asunto pasaba porque se había pedido $380,000, que no es los $20,000 que se encontraron, no es ni el 10%. $380,000 es una cantidad de verdad que es muy fuerte. $380,000 para sanear tierras en San Ramón. Esto abre la posibilidad de analizar qué es lo que está ocurriendo más allá del simple hecho de lo que ocurrió con el ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras respecto al tema tierras en nuestro país, o sea, abrir la discusión de lo que está ocurriendo en el tema tierras en nuestro país. Lo señala, yo entiendo que es bueno darle un contexto a nuestros amables televidentes. Mira, en 1996 se inicia el procedimiento de saneamiento de la tierra en Bolivia y esta decisión política que tomamos en el país se debe al caso Bolibras, al grave tráfico de tierras que existía a partir de las dictaduras que se dieron en nuestro país y de ciudadanos que, aprovechándose del poder político coyuntural, se apropiaron de grandes extensiones de tierra. Había que darle la tierra a quien la trabaja. La reconducción del proceso de saneamiento es uno de los mandatos iniciales de la gestión del presidente Morales, pero no hemos logrado concluir ese mandato que tenemos desde la Constitución. 96, 10 años al 2006, estamos al 2021 y no hemos logrado concluir el saneamiento, con la grave afectación a la seguridad jurídica. La inversión en el sector agropecuario, agrícola, tiene que basarse en la seguridad jurídica, tiene el Estado que garantizarle a todos los ciudadanos que inviertan y que destinen esos recursos a generar trabajo. Por eso se habla de que cuando hay corrupción, lo que se está robando es derechos humanos a toda la población, trabajo a los empresarios, salud, educación. Ha habido en este momento un acto que debe motivarnos una profunda preocupación, que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que hace cabeza de sector y que debe garantizarle al pueblo boliviano que no exista ningún hecho de corrupción, sea el que sea partícipe de las acciones que han ocurrido el día de ayer, muestra una situación de incertidumbre, de falta de reglas claras
y propicia para que exista corrupción. La corrupción no se produce por casualidad en una situación como esta, se basa en estas condiciones preexistentes que tienen que ver con la falta de seguridad jurídica. Lo has planteado en términos muy claros. Necesitamos terminar el saneamiento, necesitamos asegurar una ley de derechos reales eficiente y principalmente tenemos que dar esta señal de certeza, que quien denuncia va a recibir la protección del Estado, va a recibir todo el apoyo de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Justicia. Todo el aparato estatal va a acoger las denuncias de las víctimas de la extorsión, de la corrupción, de los malos funcionarios, y va a actuar con la drasticidad que nos ha marcado nuestro presidente. El presidente ha sido muy claro: no vamos a tolerar ni un solo acto de corrupción, y caiga quien caiga, se va a investigar. Esta es la señal de certidumbre que queremos darle al país, que no vamos a tolerar de ninguna manera la posibilidad siquiera de que algún ciudadano boliviano tenga que estar escuchando extorsión, estar escuchando pedidos, dádivas o solicitudes de funcionarios públicos o de abogados o funcionarios, malos funcionarios que levantan el nombre de autoridades del gobierno nacional. Esto es una lucha y un compromiso del presidente Arce, al cual adherimos todos los ministros del gabinete. Debemos lamentar que en este caso concreto sea uno de los miembros del gabinete, de los que estamos más cerca del presidente, que haya sido encontrado en esta actitud y que esté siendo procesado penalmente. Es lamentable, pero también le muestra al país una señal de que el compromiso de cero tolerancia es un compromiso real y va a ser respetado en todo momento. Ahora, entrando en el mismo contexto que usted mencionaba, sí se sabía en el país que el tema tierras era importante y que había corrupción, que había tráfico de tierras. En años anteriores sí se conocía aquello. Pero la cifra que se maneja el día de hoy es como que de pronto te abre los ojos a que los intereses son mucho más grandes de lo que se pensaba, $380,000. De acuerdo a los informes policiales, Hiper García, que también está aprendido, habría pedido $100,000 para Characayo. Aquello se va a confirmar, por supuesto, una vez que avancen las investigaciones. $80,000 para él y otros $200,000 para funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Estamos hablando de cifras de dinero muy importantes. Por eso les decía, el fondo también es empezar a analizar qué es lo que está pasando con las tierras. Se sabía que había corrupción, pero ya esto te abre los ojos a que los intereses económicos son mucho más grandes y mucho más fuertes. Esta situación que se ha planteado ayer, que se ha informado hoy, lo del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, entra dentro de la configuración de una organización criminal, ministro. Definitivamente, cuando se habla de una estructura organizada que está destinada a cometer delitos, técnicamente se comete el delito de organización criminal, más cuando se utiliza una estructura de poder, una estructura pensada para proteger al ciudadano con este perverso fin de extorsionarlo. Eso es lo que nuestro Código Penal define como organización criminal. Se está planteando en este momento un escenario en el que no podemos contentarnos o dejar de preocuparnos, más bien dicho, por la grave situación del sistema penal. La Administración de Justicia Penal, que en estos momentos no tiene o carece de las suficientes herramientas, me refiero al aprobado Código del Sistema Penal, está en este momento colapsada por la gran cantidad de casos que llegan. Esto no es una justificación, esto es un llamado y un compromiso entre el gobierno y los ciudadanos de combatir la corrupción. La corrupción se combate con la mejora del sistema de justicia, con un gobierno comprometido en combatirla, pero también con el compromiso de los ciudadanos, el compromiso de denunciar, el compromiso de no aceptar por ningún motivo la extorsión, el pedido de corrupción de malos funcionarios y denunciarlo. Las reglas del juego están establecidas, tenemos en la página web del Ministerio de Justicia un formulario para que puedan hacernos llegar la información, y yo creo que este tipo de casos son casos emblemáticos que nos permiten empezar a construir políticas públicas que eviten, que restrinjan al máximo posible la posible comisión de ilícitos. Estamos hablando, lo has dicho bien, de cifras que probablemente algunos malos bolivianos, malos ciudadanos estén utilizando para corromper todo el sistema de justicia. Inclusive se habla que la corrupción genera una cadena de corrupción.
seguramente ese dinero no iba a ser empleado para fines buenos, para fines lícitos, sino también para corromper al sistema de justicia, para lograr impunidad, y esto no es admisible. Las reglas de extinción de dominio y las reglas de persecución penal deben ser drásticas y deben terminar de perseguir estos delitos. Estamos en un proceso de reforma a nuestra ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y hay una serie de instituciones que van a mejorar y van a proteger al denunciante, al ciudadano que asume este compromiso de combatir la corrupción. $380,000 para sanear tierras del predio denominado El Triunfo 2 en San Ramón, a 181 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo se llega a este proceso de investigación? ¿Se tuvo información inicial que los organismos de inteligencia fueron procesando hasta seguir precisamente a este encuentro en el que llegan a un café, se citan, salen del café, aparece el sobre con los $20,000? ¿Cómo fue el proceso previo, ministro, por favor? El proceso estuvo a cargo de nuestra Policía Nacional, respetando siempre las reglas del debido proceso. Como sabes, cuando se da un hecho ilícito debe intervenir un juez. La juez tercera anticorrupción es la juez de garantías. Tenemos fiscales que están trabajando en este momento a la cabeza del nuevo fiscal departamental, el doctor Alave, en un proceso de investigación que nos brinda todas las garantías. La policía tiene que hacer un trabajo preventivo. La policía debe buscar que no se cometan delitos, que no se cometan ilícitos, y debe estar en permanente alerta para cuidar al ciudadano. En este caso, la policía, desde el mismo día de los hechos, desde el día de ayer, estuvo en seguimiento de información y recibiendo denuncias de personas que habían sido objeto de esta solicitud irregular de parte de funcionarios públicos. La señora Darren Smith Flores y su abogado, el doctor Salvatierra Melgar, presentan esta actitud que es destacable, encomiable, de bolivianos patriotas que están dispuestos incluso a exponer su tranquilidad y su seguridad para denunciar un hecho, para llevar adelante una investigación penal y poder brindarle al Ministerio Público la posibilidad de intervención directa, de establecer una situación en la cual se logra tener prueba y evidencia plena de la comisión de este grave delito. Más allá del hecho y la descripción que bien ha señalado, a las 10 de la noche en el Café Alexander del Prado, de que puedan salir y quitarles los celulares o cualquier aparato de grabación a las víctimas, en este caso a los ciudadanos que han sido valientes de hacer esta denuncia, tenemos un hecho que tiene que verse en ese contexto. Alguien en su sano juicio, alguien con sentido común podría creer que un ministro de Estado va a llamado de su director al Prado a conversar con dos ciudadanos. La posibilidad de que exista un encuentro causal está descartada, la posibilidad de que exista un caso armado está descartada. El derecho procesal penal y la teoría de la prueba nos muestra que los indicios y la posibilidad de construir un caso debe basarse en un sentido común, en una razón jurídica y una razón fáctica probatoria. En este caso es la razón que se ha construido. Ha habido una serie de acciones irregulares que han desembocado después de que hay la aprehensión en una confiscación del dinero, de los celulares y de la documentación que portaban en ese momento. La relación de todos esos elementos, el dinero, las conversaciones, el contenido de los celulares y la documentación nos lleva a concluir que ahí no se estaba en un encuentro casual en el cual no existía responsabilidad penal. Estamos hablando de un grave hecho de corrupción, un grave hecho que está con pruebas suficientes y necesarias para llevar adelante esta imputación y por consiguiente solicitar la aplicación de medidas cautelares de detención preventiva, dado que es evidente que existe peligro de obstaculización en la investigación por el rango que han tenido estas autoridades y el control que tienen todavía sobre funcionarios que actualmente trabajan en ese ministerio. La lógica te indica que si se hizo una vez podría haberse hecho más veces. Si se trató de perfeccionar esta solicitud de coimas en estos montos, que son montos de verdad muy importantes, $380,000 en total, podría haber ocurrido antes.
dónde tienen que acudir las personas, porque claro, aquí interviene también un elemento que es muy importante, de pronto llegar hasta la policía, que se filtre la información o que esa denuncia no llegue a buen puerto. ¿Cuál es el mecanismo directo, cuál es el mejor mecanismo que usted identificaría como para que se puedan formular las denuncias cuando este tipo de irregularidades, de pedidos de comisiones se estén registrando, sea en el tema tierras o sea en cualquier otro tema dentro del aparato público? ¿Cuál es la mejor manera de presentar una denuncia y que esa denuncia esté garantizada, primero en la confidencialidad y segundo en la eficacia y eficiencia? Mira, yo creo que tenemos que restablecer los bolivianos la confianza en nuestra institucionalidad, policía, fiscalía, en este caso en concreto el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción tiene algunos principios y reglas que marca la ley Marcelo Quiroga, entre ellos el principio de reserva de la identidad de los denunciantes, el principio de confidencialidad está garantizado. Nosotros tenemos la obligación de atender todas las solicitudes, de acogerlas y de tramitarlas oportunamente. Creo que el trabajo que tiene que hacer el Viceministerio de Transparencia es ese, recoger los pedidos de los ciudadanos, tramitarlos y empezar a construir políticas públicas. Lo que has planteado es la regla que debe seguir una política pública. Cuando tenemos un hecho tan grave como este, hay que buscar patrones de comportamiento, debilidades en la ley, posibles conflictos de interés inclusive, y solucionar eso. Muchas veces se soluciona con un cambio en la ley, otras veces se soluciona con procesos penales y en general se soluciona con el firme compromiso y el trabajo en conjunto de los ciudadanos y las autoridades. Entiendo yo que esta es una señal muy clara de que esto no es admisible, y si esto lo traducimos en un esfuerzo común entre prensa, ciudadanos y autoridades, tendríamos que tener una mejora en la transparencia del país. Estamos haciendo los ajustes legales, estamos trabajando en los mecanismos para canalizar y dar respuestas mucho más rápidas y eficientes a los ciudadanos que presentan sus quejas ante el Viceministerio de Transparencia, pero necesitamos el compromiso de todos. No va a desaparecer la corrupción en Bolivia si hay gente dispuesta a corromper y a pagar por justicia, por derechos o por una extorsión de parte de malos funcionarios. Este es un esfuerzo de todos los bolivianos y siempre lo planteo, rumbo a los 200 años de vida del país, necesitamos que nuestros hijos dejen de vivir con esta lacra. La corrupción es un problema que está en manos de ciudadanos, prensa y Estado, el desterrarla y hacer que no exista en el país. Hemos vivido estos últimos años en una situación en la que se ha normalizado la corrupción. La corrupción nos quita recursos para vacunas, para educación, para salud, para todo lo que tenemos que hacer como sociedad. No es correcto, no es normal. Es algo que debe ser perseguido y debe ser perseguido hasta sus últimas consecuencias. Esto es la sentencia penal ejecutoriada, pero es un trabajo compartido. Planteabas dónde es el camino. Les damos la posibilidad, que es una de las que da el sistema de enjuiciamiento penal, que puedan acudir al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Va a ser este mecanismo que está también en una página web del Ministerio, el que nos permita poder dar seguimiento oportuno a todas las denuncias. Bueno, corrupto es el que ofrece y corrupto es el que acepta. Eso está absolutamente claro. El que ofrece y el que acepta son igual de corruptos. Ahora, es importante el restablecimiento de la institucionalidad, ministro, y en eso estoy absolutamente de acuerdo, pero ese es un proceso. Así como fue un proceso la pérdida de confianza en las instituciones, el retomar esa confianza también es un proceso. Y ese proceso hay que irlo siguiendo y dando las garantías y la certidumbre de confianza como para que el ciudadano sepa que si va, en este caso al viceministerio, esa denuncia primero va a tener estas características de confidencialidad y de eficiencia al momento de ser procesada. Por eso que le preguntaba, ¿por dónde? ¿Cuál es el camino? Usted nos dice el camino es el viceministerio cuando se trate de situaciones como estas, precisamente, que se han planteado desde ayer y que han tenido un desenlace que ahora tiene detrás de rejas a un director del INRA y, por supuesto, a un exministro. ¿Qué es lo que está pasando con la oficina del exministro, con las otras carteras? ¿Qué es lo que está pasando con las oficinas del INRA también? Esto un poquito para ir cerrando la entrevista, ministro Lima. Como parte del proceso de investigación se está realizando una serie de allanamientos, intervenciones
solicitudes de información que van a atender en la teoría del caso del Ministerio Público y la posibilidad de encontrar los elementos de prueba necesarios para sustentar el juicio y la eventual sentencia en el futuro. Todas las acciones que se están realizando en este momento tienen el marco institucional de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que nos permite llevar un nivel de coordinación entre el Ministerio de Justicia, la Contraloría, el mismo Ministerio Público, la Policía, para lograr asegurar estas pruebas. En este momento estamos en ese proceso de recolección de pruebas y de solicitud de información a todas las entidades que se han visto involucradas por estas graves denuncias. Me refiero al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, al INRA e inclusive al Tribunal Agroambiental. Se va a hacer una auditoría a los procesos de saneamiento en los que hubieran tenido que ver inicialmente, en los que hubieran participado el director general de Desarrollo Rural, Hiper García, y el ministro Characayo. O sea, a lo que me voy es que, este caso está siendo investigado, este caso tiene que tener todo el cúmulo de pruebas, que usted mencionaba hoy al mediodía, lo que tenemos son pruebas, bueno, tiene que tener todo el cúmulo de pruebas, pero además, no sé si ya se ha instruido y se está abriendo el abanico a hacer una auditoría a todos los procesos en los que hubieran participado estas personas. Claro, podrá irse más atrás conforme vayan avanzando las investigaciones, pero inicialmente esto va a ocurrir, auditorías a los procesos de saneamiento de tierras. Mira, el proceso de saneamiento es una auditoría en sí mismo. El proceso de saneamiento busca hacer una auditoría a lo que hicieron antes de 1996 gobiernos de factos y gobiernos que irregularmente generaron problemas como el de Bolívar, las Vizcacheras y otros graves problemas en la tenencia de la tierra en el país. El saneamiento en sí mismo es una auditoría y es la gran pregunta que tenemos los abogados. ¿Quién juzga a los jueces? ¿Quién juzga a quien estaba haciendo la auditoría? ¿Cuándo vamos a terminar de generar instituciones confiables, incorruptibles, que nos den certeza a los bolivianos? Yo te diría que acá hay que verlo desde la perspectiva penal. Definitivamente este será un trabajo del director nacional del INRA, del nuevo ministro que se haga cargo de esta cartera, y esa es una decisión que se tomará en el momento respectivo. Lo que sí te puedo garantizar es que en este proceso penal vamos a ampliar los casos las veces que sea necesaria. Si creen que este caso va a terminar con una sentencia sobre esta situación, están muy equivocados quienes son parte de esa organización. Vamos a atacar el punto medular de la corrupción en la tenencia de la tierra en Santa Cruz, y esto implica un compromiso de los ciudadanos, del Ministerio Público y de toda nuestra institucionalidad para atacar este grave problema. Yo te diría que los temas de corrupción no pueden clasificarse por magnitud. Planteabas varias veces la cifra, $380,000, pero hay millones de dólares que se pierden en los países, en Latinoamérica, en Bolivia, por la corrupción, y necesitamos medidas estratégicas, medidas contundentes, y este tema de la tierra, te aseguro, genera patrones de comportamiento que a partir de este caso emblemático van a tener que llevarse a otros muchos casos. Este tema no debiera terminar con una solución en un solo caso. Este debe ser un segundo Bolivras. Esto de Bolivras lo señalo varias veces porque nos ha permitido recuperar el control del uso de la tierra en el país y dársela efectivamente a los bolivianos que quieren trabajarla, que ya no sea una tierra de engorde que no cumpla ninguna función social. Probablemente no se haya llevado bien el procedimiento, pero ahora tenemos que reencauzarlo, y el principal cáncer de la seguridad jurídica en la propiedad urbana, en la propiedad rural, en los loteamientos, en los avasallamientos, está en esta falta de seguridad jurídica, y este es un compromiso claro del gobierno nacional. Hemos hablado varias veces de la necesidad de tener una nueva ley de derechos reales, pero el tema de la tierra requiere ajustes normativos, requiere atacar estos patrones y combatir con firmeza a cualquier funcionario que esté hablando de corromper el sistema o de beneficiarse ilícitamente. Este es un compromiso firme del gobierno nacional. Vamos a ir a atacar es una afirmación muy osada probablemente mi parte, pero vamos a atacar todos los casos que nos sean denunciados y lo vamos a llevar con la misma responsabilidad que llevamos a este caso. Muy bien, gracias, ministro. Claro, parece un contrasentido. El saneamiento de tierras es una auditoría en sí misma. Hacerle una auditoría a la auditoría, pero es precisamente eso,
hay gente que encontró la forma de distorsionar la auditoría en sí misma y seguramente habrá que ver hacia atrás en cuántos saneamientos, en cuántos procesos participaron las personas que ahora son investigadas y quienes vayan sumándose a este proceso investigativo para ir descartando cualquier problema. El tema de la tierra es un tema medular, es un tema neurálgico que con esto que ha ocurrido el día de ayer, el día de hoy, por supuesto te abre la discusión a que hay varias cosas que se tienen que mejorar y hay muchas cosas que se tienen que empezar a analizar. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por estar en Noches sin Tregua. Gracias a ustedes. Saludos. Buenas noches.